la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y en la línea telefónica, Julián Mejía Verdeja de Renacer Lagunero está con nosotros. Julián, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Juan, buenos días, Marcela, buenos días, Diana, y buenos días al auditorio. Y bueno, pues para que nos comente sobre este acuerdo al que llegaron 80 organizaciones, entre ellos Causa Común y el INCO, quienes solicitaron al presidente Peña Nieto realizar acciones para combatir la corrupción y el descontento social provocado por el aumento a los combustibles, y a la que se suscribieron también asociaciones civiles y ciudadanos de La Laguna. Si pudieras abundar un poco al respecto, por favor. Sí, cómo no. Más que un acuerdo, fue un pronunciamiento en donde señalábamos que el descontento social seguirá mientras que el gobierno no tome medidas para combatir de a de veras la impunidad y la corrupción, porque se le está pidiendo al pueblo que haga sacrificios, al pueblo y a la planta productiva nacional que haga sacrificios muy grandes, que se apriete el cinturón, cuando el gobierno no asume una disciplina interna, cuando no persigue a funcionarios, gobernadores corruptos o a funcionarios de alto nivel en Pemex, cuando no ajusta su presupuesto, cuando se siguen dando bonos, sobre bonos, y cuando cuando ha sido evidente que ha habido una mala planeación económica y que estamos viviendo también las consecuencias de políticas públicas erradas. Entonces, en ese sentido, pues creo que fue positivo el ejercicio, porque es un intento por articularse las OSCs nacionales con las OSCs locales. Es una crítica que yo les he hecho a varios de estos actores nacionales que parece que tratan de construir ciudadanía desde una visión chilangocéntrica y desde esfuerzos concentrados, o ya sea en Polanco o en la UNAM, para decirlo de forma muy gráfica. Y en este intento por conectar, pues nos pidieron que ayudáramos a conseguir el apoyo de organismos tanto de la sociedad civil como empresariales, y lo mismo se hizo con otros organismos en otras partes del país. Entonces creo que es bueno, en ese sentido, en eso puede ser fructífero el ejercicio, y el pronunciamiento en sí, pues hace señalamientos muy puntuales tanto a la Presidencia, a la Secretaría de Hacienda, a la Procuraduría General de la República, etcétera, sobre acciones que tienen que tomar, pues para recobrar la confianza de la ciudadanía y bueno, y corregir el rumbo, como lo comentamos. Me parece interesante que ayer que se publique el pronunciamiento, pues también se celebró el llamado acuerdo para el fortalecimiento de la economía y de la planta productiva nacional y la economía familiar, pues que fue simbólico, ¿no? de la desconexión que tiene el gobierno con las verdaderas necesidades de la familia y de la planta productiva nacional, porque pues un acuerdo como ese, pedirles a los sectores productivos que firmen un acuerdo al que nada más le dieron 2 días para conocerlos, y en donde les cambian el documento a las 11 de la mañana y les piden que lo firmen al mediodía, en donde no hubo una discusión real a fondo o acuciosa sobre los temas, en donde no hubo antes un proceso y un diálogo entre los sectores productivos para llegar a un acuerdo de qué es lo que le propondrían al gobierno, y de ahí pasar a un diálogo entre sectores productivos y gobierno. Pues no fue, fue muy desatinado a mi gusto por parte de la Presidencia, así como se manejó, y frivoliza esos acuerdos y esos procesos. A nivel nacional fueron 80 organizaciones cívicas, pero también hubo firmas de personalidades de la vida política, empresarial, de la cultura, de los derechos humanos. Y aquí a nivel regional también fueron varias las asociaciones, además de la que tú representas, de Renacer Lagunero. Estuvieron también Alzando Voces Laguna, Canacinta de Torreón y Gómez Palacio, Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, Componente Ciudadano de la Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón, Fomento Económico de La Laguna, Laguneros Unidos de Corazón, entre algunos otros.
algunos e incluso a manera personal, de manera individual: Alberto Alegre del Cueto, Eugenio Treviño, Gerardo Ibarra, Luis Rey Delgado, Patricia Vargas Bryan, Ricardo Segura y tú mismo, Julián Mejía. Y la pregunta sería, ¿qué esperan ustedes? Es decir, es un pronunciamiento muy concreto, muy puntual, en el sentido de comprometerse a diversas acciones que no estuvieron en el acuerdo que firmó ayer el presidente como testigo de honor, como es el hecho de reasignar las prestaciones de gasolina de altos funcionarios hacia actividades prioritarias como servicios públicos, eliminar los excesivos seguros médicos, proponer un plan de contención ante la posibilidad de que se vayan más inversiones del país, entre muchas otras propuestas que son el eco también del clamor ciudadano. Sin embargo, ¿qué esperan ustedes y qué se puede hacer para que este pronunciamiento no sea un grito en el desierto? Mira, pues de entrada deberían de ser no un pronunciamiento, sino varios, ¿no? Temáticos incluso, y yendo un poquito más a fondo, para ir nutriendo la coyuntura y ir dando elementos para el debate. Creo que el ejercicio en sí mismo fue bueno y además era obligado. No podíamos quedarnos callados ante esta situación. Pero yo creo que ahora, ¿qué sigue? Pues lo que debe seguir es arrastrar el lápiz y canalizar el descontento, generando propuestas de política pública e iniciativas que transformen la realidad, pues a través del marco jurídico. Obviamente tiene que haber castigos, tiene que haber sanciones, tiene que haber responsables, pero es algo que le corresponde al gobierno. Nosotros como sociedad lo que podemos hacer es demandar que efectivamente se persiga, pero en el Inter podemos, como lo dije, arrastrar el lápiz. El año pasado tuvimos la experiencia de que sociedad civil organizada formuló una serie de propuestas de reformas y nuevas, incluso legislación, para conformar lo que es ahora el Sistema Nacional Anticorrupción. Un Sistema Nacional Anticorrupción que a mi gusto está sobrevendido y le faltan dientes, pero fue un buen inicio, fue un buen ejercicio transformativo de la realidad. Yo creo que hay que empujar, hay que volver a reorganizarse y impulsar un Sistema Nacional Anticorrupción recargado, que en esta ocasión sí toque a la figura del presidente, que modifique el artículo 108 constitucional para que el presidente de la República pueda ser sometido a juicio, que se modifiquen los conceptos de traición a la patria, que se modifique el concepto de seguridad nacional, porque actualmente estos dos últimos conceptos están enmarcados en un contexto bélico de intervenciones y ya es muy limitado, no es de acuerdo a la realidad actual. Deberían de considerarse temas como el proporcionar información a terceros o actores extranjeros que termine por comprometer la capacidad del Estado o incluso mutilar sus capacidades para responder a sus compromisos con la población e impulsar el desarrollo. Y un caso pues muy claro de eso es Pemex. Pemex, más allá de la corrupción sindical, que estoy de acuerdo, que es grave, pero digamos que es el sospechoso común, todo el mundo lo señala, pero nadie está señalando la corrupción de cuello blanco, que está concentrado en no más de 20 personajes que tienen 30 años generando política pública hecha a la medida de sus socios o de sus clientes, o de las empresas a las cuales les prestan servicios de cabildeo, y nadie lo señala. Ya han amasado fortunas enormes, han mutilado al Estado mexicano, y nadie los toca. Entonces, tienen que reconsiderar esos conceptos, se tiene que meter políticas que eviten esta dinámica perversa de puertas giratorias entre el sector público y el sector privado, en donde estos funcionarios salen del sector público, trabajan unos años ahí como consultores, como consejeros, como socios, regresan otra vez al sector público y se están llevando información delicadísima. Entonces, eso, pues yo no creo que esas políticas se permitirían, supongamos, entre Telmex y Telefónica. Sin embargo, aquí sí hay, en el caso del Estado mexicano sí sucede. Entonces, deberían de considerarse también esas cuestiones, algo que refuerce también y ponga candados a las asociaciones públicas y privadas, porque esa figura o puede ser un recurso que efectivamente favorezca y detone y acelere soluciones,
o puede prestarse a convertirse en una especie de corrupción legalizada. Adalberto Flores se comunica y te pregunta: lo que hicieron en la Ciudad de México con ese pronunciamiento de causa común, IMCO y varios otros políticos, tiene que ver con la realidad a nivel nacional. Sin embargo, yo les pediría a los que firmaron el pronunciamiento aquí en la comarca lagunera que lo tropicalizaran, es decir, que hicieran propuestas muy concretas en cuanto a los gobiernos de Coahuila y Durango y de los municipios de Torreón, Gómez, Lerdo y el resto de la laguna. Estamos en eso. Mira, para ser franco, los que hace poco tuvieron una reunión en las cámaras empresariales con el gobernador de Durango, en donde salieron dos propuestas muy interesantes. Habrá que ver qué eco tiene eso en las reuniones de la CONAGO y en el diálogo que a su vez los gobernadores tengan con la presidencia de la República o las mismas cámaras con sus la matriz nacional. Yo lo que les he dicho a algunos organismos empresariales es que va a ser muy difícil que muchos organismos, dada su naturaleza centralizada en la capacidad, puedan actuar con la agilidad que requieren las regiones del país. Entonces, sería muy interesante que empezaran desde la base regional a generarse propuestas apuntando hacia lo nacional, pero obviamente atendiendo las necesidades contundentes que se viven en cada municipio o estado del país. Pues en ese sentido ha sido mi comentario. Ahorita lo que está sucediendo es que hay manifestaciones, hay acciones, hay protestas que visibilizan el descontexto social, pero que no hemos sido, para ser francos, pues muy efectivos a la hora de alterar la realidad. Habrá que pensar cómo podemos ser más productivos en eso, trabajar, como le dice el señor, pues atender, tropicalizar a lo local, pero que lo local, la realidad local, se entienda en el contexto nacional, para que no siga esa visión pues chilangocéntrica de lo que sucede en el país. En este sentido, hay una situación muy concreta aquí en nuestra comarca lagunera que tiene que ver con todo esto que está sucediendo a nivel nacional y que es una consecuencia de lo mismo, y es el incremento al pasaje. Y quisiera conocer tu opinión sobre lo que dijo ayer el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, de que el aumento de precios a los combustibles no debe generar ningún impacto en el costo del transporte público, porque dijo hay programas que los están respaldando. Sin embargo, el día de ayer, el titular de Movilidad Urbana de Torreón, Fernando García Tapia, advirtió la posibilidad de que podría haber otro aumento al pasaje en este año, concretamente aquí en Torreón. ¿Qué opinión te merece? Mira, eso de entrada hasta indigna lo que dijo el secretario de Hacienda, ¿no? Porque está totalmente es una negación de la realidad. Y si hay alguien que está consciente del impacto que tienen los aumentos en el precio de la gasolina, sobre todo en la cadena productiva, pues son los mismos economistas. Entonces, pues no se vale. Si los gobiernos locales, y cada caso es distinto, cada ciudad es distinto de cuál es su capacidad para amortiguar esas alzas y de alguna manera cubrir o subsidiar el pasaje. Ok, bueno, supongamos que existen esos programas, pero ¿durante cuánto tiempo se pueden sostener? ¿Durante cuánto tiempo les dan las finanzas específicas de cada municipio para amortiguar esos golpes? Esa es la pregunta. Y hay que prepararnos también en un escenario en donde es muy posible que durante este año no vivamos un gasolinazo, sino que vivamos varios. Y es que la justificación de todo es decir que es como pues que todo se debe a los mercados internacionales. En parte se debe a los mercados internacionales y aparte se debe a que el Estado mexicano pues renunció a su capacidad, a su facultad de dotarse de infraestructura y equipo para hacer frente a las necesidades energéticas del país, firmando acuerdos pues que lo mutilaban o que le impedían equiparse, porque entonces entraría en contradicción con aquellas empresas, con particulares con los que signó acuerdos. Entonces, volviendo a lo local, pues como te dije, o sea, ya dependerá de las capacidades de cada municipio
pero de que los aumentos a la gasolina afectan toda la cadena productiva, la afectan. Uh-huh. Julián, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Julián, déjame ponerte en la mesa algo que se viene comentando y ustedes mismos lo han señalado, que mientras que esto se limite a abordar temas de carácter económico, quiere decir que no están viendo el bosque, sino solamente están viendo el árbol. Estoy hablando de las autoridades en general, de los diferentes niveles de gobierno, empezando por el propio presidente Enrique Peña Nieto, porque finalmente si ha pasado lo que ha pasado, no todo tiene que ver con el aumento de la gasolina, sino tiene que ver con un hartazgo generalizado por lo que se ha dejado de hacer, sobre todo en materia de corrupción, canonjías, prebendas, prerrogativas que se les da específicamente a la clase política, porque, bueno, la clase política son los privilegiados de los privilegiados en este país. Entonces, mientras que no se atiende el tema de la corrupción, mientras que no se atiende el tema de la impunidad, creo que no vamos a lograr gran cosa porque nos estamos centrando exclusivamente en lo económico. Y si le creemos a la autoridad que muchas de estas decisiones de carácter económico no son tomadas desde el interior, sino desde lo que pasa en el exterior, pues muchísimo menos. Y apelo a este argumento, porque hay una nota bien interesante donde se habla de una denuncia contra el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, que fueron denunciados ante la PGR por presuntamente haber conspirado para beneficiar a la empresa OHL en su disputa legal con Infraiber. La denuncia fue presentada ayer a las 3 de la tarde por el representante legal de Infraiber, Paulo Díez Gargari, quien sostiene en el escrito que la instrucción para retirarle a Infraiber, es que no estoy segura si se pronuncia así, perdónenme, Infraiber, el convenio por medio del cual mediría el aforo vehicular en el circuito exterior mexiquense y el viaducto Bicentenario, la dio Peña Nieto. Es posible concluir que estamos en presencia de una auténtica conspiración de Estado, puesta en marcha por instrucciones del propio presidente de la República para perjudicar a la empresa y otros como represalia por las denuncias públicas, fundadas y bien documentadas de los numerosos y muy graves actos de corrupción de las empresas del grupo OHL con servidores públicos estatales y federales, señala. El escrito establece que la instrucción del presidente se habría dado durante una reunión celebrada el 6 de abril de 2015, en la que además de Peña estuvieron presentes Ruiz Esparza, Juan Miguel Villa, entonces presidente de OHL España, José Andrés de Oteiza, presidente de OHL México, y Juan Luis Osuna Gómez, presidente de la concesionaria mexiquense. En ese encuentro, refiere Díez, a partir de los audios telefónicos que sobre el caso se han dado a conocer desde hace un año y otros hechos públicos, el presidente habría pedido a Ruiz Esparza que regañara al gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, para que arreglara el problema con la empresa. Durante la reunión de Oteiza, de acuerdo con su propio dicho formulado posteriormente en una conversación telefónica, habría urgido arreglar el asunto con el argumento de que no solo afectaba a OHL, sino a todos nosotros, en referencia a los ahí presentes. Mucho más que la evidente preocupación que manifiesta Oteiza, llama la atención el énfasis que añade para referirse al presidente de la República, al secretario Ruiz Esparza y al grupo AHL como todos nosotros. La confesión de parte de Ruiz Esparza de que sí actuó para que se le retirara el convenio Infraiber, indica la denuncia, se dio el 29 de noviembre del año pasado durante la comparecencia que el funcionario tuvo como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno. Hay que entender que este personaje, Díez Gargari, que usted menciona, se le entregó un convenio que le daba por adjudicación directa un ingreso como de 4,000 o 5,000 millones de pesos que por intervención de su servidor se le quitó en el Estado de México. Entonces, bueno, esta denuncia es seria y por supuesto viene todavía a enturbiar más el ambiente que estamos viviendo en este instante. Pero es una corroboración de la necesidad de atender el tema de corrupción e impunidad en este país. Así es. Y lo que pasa es que la corrupción llega a tal grado que no va, como que dice, sacar dinero del cajón o hacer un acuerdo de contra. La corrupción en este país ha llegado a tal grado que puede moldear política pública acorde a los intereses de grupos compactos no fiscalizados y no controlados por el Estado mexicano. Ese es el tema.
Por ejemplo, estos contratos que tú mencionas, que se puede dar tanto en el sector energético, en el sector de telecomunicaciones o en el sector que sea, pues, ya se sienten propietarios hasta cierto punto del Estado mexicano y con la capacidad de repartir negocios y concesiones y moldear la política pública y torcer la justicia de acuerdo a lo que más convenga para esos pactos, ¿no? Y ese es el problema de fondo. O sea, la corrupción es el origen de todos los males de este país, prácticamente. Exacto, pero digo, a veces se clama en el desierto, se grita en el desierto y no hay eco, porque la verdad de las cosas es que estos casos se vienen denunciando desde hace mucho tiempo, Julián. Se viene sucediendo. Por eso decía que a mi gusto el Sistema Nacional Anticorrupción le faltaba un poquito más de dientes, ¿no? Le faltaban dientes. O sea, no tocas a la figura presidencial y muchos de los acuerdos que tú mencionas o que se dieron en administraciones pasadas, pues pasan por la presidencia de la República y sin embargo no tienen los instrumentos jurídicos para tocarlo. Ahorita hay un proyecto de una fiscalía que sirve, que es otra iniciativa que está moviéndose entre organizaciones de la sociedad civil y grupos académicos. Y está muy bien, o sea, el rediseño de una fiscalía que no nada más sea autónoma, sino que no cargue con todos los defectos de la Procuraduría. Sin embargo, ¿de qué te serviría tener un procurador, un fiscal intachable con una fiscalía intachable si no tienes el marco jurídico para someter a un proceso al presidente de la República? Pues ni siquiera estamos equipados para hacer eso. Se tiene que combatir la corrupción a todos los niveles. Los casos emblemáticos de corrupción como lo de los gobernadores, que parece ser que no hay ningún intento serio por tocarlos, o sea, como son improcesables prácticamente, y focalizar también mucho las críticas hacia la corrupción de cuello blanco, que como le dije, no es tan extensa, son grupos muy compactos, muy ubicables de personajes que tienen 30 años moldeando política pública a la medida de sus intereses. Y a esos nadie los toca, no los menciona, porque es muy difícil incluso aventurarte en eso, porque están en una zona en donde no es tan visible como, digamos, un diputado, un senador, y ya cuando pasan al ámbito privado, pues no los puedes tocar porque no están sujetos a una ley de responsabilidades administrativas, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero sí tienen la capacidad para influir en el Estado. Bien, Julián Mejía Verdeja, presidente de Renacer Lagunero, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. No, pues muchas gracias a ustedes. Buenos días.